Entonces, eso ha hecho que las empresas pierdan confianza, no inviertan en sus negocios y por lo tanto, sin inversión no hay empleo. Es hora ya de que se inicie, vamos a decirlo así, las negociaciones o las reuniones con Cobre Panamá para que de alguna forma u otra esa operación reinicie. Y te recuerdo que si tú juntas el cobre y el banano, esta misma gente también cerró Chiquita, Bueno, ¿no? antes del cierre de la mina, la principal exportación de Panamá era cobre. Antes Bueno, del cierre de Chiquita, la principal exportación de Panamá era el banano. Es que claramente van por la a economía eso del iba. país. El banano y el cobre representaban. Vamos a conversar amablemente con don Adolfo Linares, que es abogado, ex viceministro de Estado y también pues empresario y ha participado en diferentes torneos políticos. Mi estimado, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo va todo? Oye, ¿Todo Adolfo, bien? vamos a hablar. Me gustan estas entrevistas porque son gente que es sincera, ¿no? Que dice las cosas como son. Así que vamos a hablar de frente, Como debiera ser. como debería ser. Eh, este tema de la mina de Donoso, yo se lo he contado desde hace semanas a gente. Mira, a mí me llegó un tipo de Interpol y me dijo, esto es lo que está pasando, Guillermo. Y yo se lo dije a esa gente y le dije, mira, esto aquí es esto, esto y esto. Pero nadie me hizo caso. Y la verdad es que lo que pasa en Bocas del Toro nos da una pista de que hay gente que realmente no le interesa el progreso porque ya hay una economía que antes de entrar en el esquema legal, que es la minería legal, funcionaba. Y no quieren que eso siga siendo así. Esa es la verdad. Entonces, me gustaría aprovechar, porque sé que estás versado en el tema, para hablar un poco de lo que ha aprobado el gobierno nacional en vías de tratar de rescatar los empleos que se han perdido en este tiempo y comenzar por el plan de preservación, porque de una vez aquí salió un pelado que lo endiosaron diciendo que, bueno, prácticamente que hay que hablar con él antes de hacer algo. Pero yo creo que el bien del colectivo está por encima de los pensamientos individuales, ¿no? Bueno, gracias, Guillermo. Primero que todo, un saludo siempre en estar contigo y sobre todo en Radio Ancon, que es yo creo que fue el primer medio, el primer radio, la primera emisora donde yo tuve un programa, no, me invitaban a un programa que en su época lo tenía Roberto Díaz Herrera, al principio de los años 90. Así que ahí empecé mis pininos en estas clases de programas, ¿no? Y lo demás es historia. Mira, lo que está pasando en Bocas del Toro es algo que es financiado. ¿Por quién? Esa ya las autoridades tendrán que ver, pero obviamente eso es algo planificado. Si uno ve, si uno ve las manifestaciones que se dieron en el 2022 y en el 2023 y ahora en el 2025, fueron principalmente liderizadas por los mismos actores. Los mismos actores, el sindicato Suntrack, los gremios magisteriales, eh, eh, y algunos y las comarcas. Y pareciera que en el 2025 esos mismos intereses y esos mismos grupos están tratando de crear un ambiente de zozobra y de desesperación colectiva en aras de buscar apoyo popular que no se ha dado. Es más, ya prácticamente la situación está, con excepción de Bocas del Toro, está calmada. Tampoco las manifestaciones llegaron a los niveles ni lejos de lo que sucedió en el 2023, donde sí hubo una respuesta, pues, sobre todo de la gente joven a esto. Eh, Así que el gobierno lo que tiene que hacer de una vez por todas es imponer la ley y el orden. Imponer la ley y el orden y eso implica
hacer responsables de sus actos a todas aquellas personas que hayan participado y sobre todo liderado e incitado a esta clase de acciones que no son protestas, son más bien ataques a los derechos de terceros. El derecho a ir al trabajo, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, inclusive el derecho a la vida, porque una de estas piedras o una de estas cosas te puede inclusive matar. A mí, en lo personal, acabo de gastar $500 arreglando el techo de mi carro porque hace 3 semanas me cayeron 2 piedras y a mí quién me paga y quién me reembolsa eso, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno ha sido extremadamente paciente o cauteloso tratando de hacer un diálogo, pero sin embargo los que ahora llaman el diálogo fueron los que hace poquito lo rechazaron. Entonces ahí tú te das cuenta que ahí no hay mayor objetivo verdadero de nada, sino simplemente es un atentado o un intento de desestabilizar el gobierno y tomarse el poder. Lo que no pueden alcanzar, lo que no han podido alcanzar por las urnas, porque esos mismos grupos se han organizado en partidos políticos como el FAC, ¿no? Y han corrido para presidente, han tenido candidatos presidenciales en 5 ocasiones, ¿no? Juan Jované, una vez Genaro, dos veces Saúl, la profesora, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, que corrió la elección pasada, y nunca sacan más del 1%. Entonces no tienen el apoyo político popular para ir a unas elecciones. Sin embargo, quieren imponer las cosas a la fuerza y eso está fuera de la ley. Así que yo creo que ya es hora de que este país, que está viviendo una crisis de empleo, aquí no estamos viviendo una crisis económica porque el país sigue creciendo, no a los niveles que debiéramos, pero sigue creciendo. Ayer creo que estaba escuchando que se espera que Panamá va a crecer un 5%, pero los empleos no están creciendo. ¿Por qué no están creciendo? Porque no hay confianza en la estabilidad política del país por todos estos paros. Llevamos 4 años de paro, Guillermo. O sea, tuvimos 2 años de paro impuesto por el gobierno por la pandemia. Y en el 2022, cuando arrancamos de nuevo, enseguida vinieron los paros. 2022, 2023 y ahora el 2025. Entonces, eso ha hecho que las empresas pierdan confianza, no inviertan en sus negocios y por lo tanto, sin inversión no hay empleo, ¿no? Entonces, es hora ya, y yo aplaudo al presidente en ese sentido, de que se inicie vamos a decirlo así, las negociaciones o las reuniones con Cobre Panamá para que de alguna forma u otra esa operación reinicie. Y te recuerdo que si tú juntas el cobre y el banano, esta misma gente también cerró Chiquita. Bueno, ¿no? Antes del cierre de la mina, la principal exportación de Panamá era cobre. Antes del cierre de Chiquita, la principal exportación de Panamá era el banano. Es que claramente van por la economía del país. El banano y el cobre representaban el 80% de nuestras exportaciones. Y eso lo hemos borrado a punta de piedra y cerrar calle, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Y si tú sumas los empleos que producía solamente Cobre Panamá, que eran más o menos 7,000 empleos directos y entre 30,000 a 40,000, dicen que 50,000 empleos indirectos. Y si le sumas a eso, Chiquita, que tenía unos 5,000, 6,000 trabajadores, más 24,000 empleos indirectos, hemos borrado también a punta de piedra y protestas y cierres de calle más de 80,000 empleos directos e indirectos. Eso es lo que yo llamo un suicidio colectivo. Lo que pasa es que también hay que explicar a la población, porque en el 2023 es verdad lo que dijiste, aquí hubo gente que compró el tema de que la mina contaminaba, que el enclave colonial canadiense, que nos iban a quitar el espacio aéreo, no sé qué, y un poco de tonterías, pero ahora la gente se está dando cuenta de que era verdad
que se perdieron 53.000 Bueno, empleos. la gente se está dando cuenta porque lo está sintiendo en el No, y bolsillo. además de que también se supo que muchas de estas ONGs no eran precisamente blancas palomas que estaban No, recibiendo no, no, no. Eso, financiamiento. ellos tienen más intereses que los demás. O sea, Y justo cuando sale el plan el plan que anuncia el gobierno, el plan de preservación, arrecian estos comandos terroristas, cerrando la Panamericana, haciendo intentos en Los Santos también, y por supuesto que pasa lo que pasa en Boca del Toro. Yo estoy viendo unas vistas de unos carros totalmente desmantelados en Changuinolas. Ya no estamos hablando de protestas, estamos no, hablando de no, otra no, 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 cosa. no, no. Entonces, Y pero fíjate que todo justo después de la presentación del plan, o sea, que hay un interés de que no se arranque de bueno, nuevo el progreso del país. tú hablaste del plan y yo, bueno, eso es un tema más técnico, pero yo te puedo decir que dentro de la ley, ese plan es un mandato del mismo código sanitario, del mismo código de recursos naturales. Porque, digo, ahí hay un tajo abierto que tiene que mantenerse, tiene que preservarse, tiene que explotarse y después tiene que cerrarse. Entonces, aquellos que se rasgan las vestiduras, por eso simplemente lo están haciendo, ya sea por ignorancia o simplemente porque ellos tienen su agenda. Es como el mismo, que son las mismas personas que se opusieron abiertamente a que los panameños pudiéramos visitar la Cobre Panamá, que llegaron más de 150,000 personas a visitar, y yo no y salieron a gritar a los cuatro vientos y a jalarse los cabellos de que eso era una ilegalidad y que no sé qué, yo no me pregunto, espérate, si yo fuera ellos, que estoy diciendo, que estoy acusando a Cobre Panamá de que ha convertido los ríos en unos ríos de sulfuro y que tiene contaminado todo y ha tumbado todos los árboles y ahí nada más hay cianuro y toda esa cosa, yo sería el mayor interesado a que la gente fuera a la mina para que con sus propios ojos vieran el desastre y así me compraran el discurso. Lo que pasa es que y eso no es lo que está sucediendo. Ellos no quieren que vayan las personas porque no quieren que la gente tome su decisión por sus propios criterios y por sus propios ojos, porque saben que ahí todo lo que ellos están diciendo, no hay nada. Al día de hoy, por lo menos yo no he visto, fuera de acusaciones al aire, ningún estudio, ningún estudio técnico, ninguna prueba científica, datos y estadísticas de que todo ese desastre ambiental que ellos dicen que está pasando, está ocurriendo. No están. Y no los presentan porque no existen. Porque fíjate que con el río, el río de las tablas, ¿cómo que se llama? El de la porqueriza, hombre, que está contaminado. La Suero. El río, ahí hay dos, no me acuerdo los Río La nombres, Villa, pero Río La ahí, Villa. Río La Villa. el río La Villa, correcto. El río La Villa, la contaminación se nota. Claro. Los ríos endonosos no están contaminados. Si estuvieran contaminados, ya estarían las cámaras allá tomando fotos todos los días. Entonces ahí tú te das cuenta que ahí lo que hay es una narrativa ya sea porque hay una política, porque quieren que el gobierno le vaya mal y al país le vaya mal, o simplemente es un tema ideológico o un fundamentalismo ambiental que a la larga lo que hace es que nos hace más pobres, ¿no? Y eso que yo creo que, y yo vuelvo y repito, yo aplaudo para el inicio de estas negociaciones y espero que se hagan pronto. Aplaudo también que se haya decidido no ir a la asamblea, porque vuelvo y repito, los contratos ley no son la norma, son la excepción y no son una obligación constitucional ni legal. Es criterio del Ejecutivo decidir de qué forma contrata un servicio y generalmente los contratos ley se hacían para proteger a las empresas que tuvieran un contrato con más solidez en la medida que un gobierno siguiente a los 4 años no estuviera cambiando y cambiando normas así nomás. Y por eso lo hacían una ley, pero eso no tiene que hacerse por una ley. Así que, y si nos vamos a la ley de moratoria, que está todavía vigente,
Pareciera que los diputados que redactaron ese proyecto se les quedó por fuera, eso es lo que pasa cuando uno no hace bien su tarea, se les quedó por fuera que las concesiones no es la única forma de explotar los recursos naturales que tiene el Estado. La Constitución te dice claramente que los recursos naturales los puede explotar el Estado, ya sea por vía de concesiones o contratos, o incluso dice después, o de cualquier otra forma que sea con una empresa privada. Y ellos simplemente lo que se declaró la moratoria fueron de las concesiones. Lo que no puede vetarse es una concesión, pero se puede hacer cualquier otra cosa adicional. Además, yo escuché ayer al presidente en su, en su entrevista ayer, me pareció escuchar que él hablaba, él como que él dijo de que lo que se estaría buscando era más bien que el Estado fuera directamente el que explotaría la mina por medio de un contrato. Digo, el Estado no per se, pero contrataría a un administrador, que lo lógico y lo más conveniente es que sea Cobre Panamá. ¿Por qué? Porque tú tienes un problema legal con Cobre Panamá, porque primero lo invitaste al país, lo trajiste y lo convenciste de que metiera 10.000 millones de dólares allí en Donoso, donde no había nada, porque todas las calles, la luz eléctrica, el agua, todo lo que hay ahí, toda la infraestructura, perdón, toda la infraestructura que hay allí, que es más de 10.000 millones de dólares, ¿quién la puso? La puso Cobre Panamá. Y si Cobre Panamá se tiene que ir, alguien le tiene que devolver toda esa plata porque la invirtieron ahí, y ese es el tema del arbitraje. Entonces, lo más lógico y lo más beneficioso para el Estado es que sea la misma empresa que ya tiene 10.000 millones de dólares enterrado ahí, la que se dedique se dedique a la reapertura de la operación ahí mismo, porque así, por un lado, el Estado puede hacer la explotación de una manera con una persona idónea, y segundo, no tenemos el problema de los arbitrajes que es algo serio, ¿no? Son más de 50.000 millones de dólares. Así que al final son cantos de sirena, porque esta gente, fíjate que qué coincidencia, en su gran mayoría, no voy a decir que todo, pero en su gran mayoría, la dirigencia magisterial, Tuntrax, y un par de influencers que andan por ahí dando vueltas eh, por las redes sociales, fueron los mismos que se opusieron a la expansión del canal. Fueron los mismos que se están oponiendo a la reapertura. Son los mismos que se están oponiendo a la reapertura de la mina. Son los mismos que se están oponiendo a la represa en Río Indio, que significa más agua para el país. O sea, ellos no quieren que tomemos agua. Ellos no quieren que haya más agua. O sea, para que tú veas lo ridículo que es, por no decir terrible, ¿no? O sea, Río Indio se requiere para proveer de más agua al país, y no quieren eso. También no quieren que se desarrolle el puerto el puerto de Barú allá en Chiriquí, ¿no? Entonces, esta gente lo que no quiere es lo que quiere que este país se mantenga como está y mantenerlo en caos. Y así no se puede. Y le están haciendo un daño gravísimo, gravísimo. Ahora, esas mismas voces están llamando o están gritando a los cuatro vientos de que aquí hay una dictadura y que aquí hay un gobierno autoritario que está judicializando las protestas, cuando aquí, en un Estado de Derecho, la gente tiene que ser responsable de sus actos. Si yo mañana salgo a la calle y me pongo a bloquearla y pongo unos tanques y me pongo a tirar piedra a cualquier carro, me meten preso, ¿no? Entonces, ahí tú te estás dando cuenta que ha sido esto todo un movimiento con el único propósito, a mi criterio, de mantener el país desestabilizado, para satisfacción de sus intereses aviesos, ¿no? Sabes que cuando yo me topo, las pocas veces que me topo a esa gente, yo siempre les pregunto que si alguna vez han hablado con alguien que perdió su trabajo ahí, o que alguien que era proveedor. Yo lo he hecho mucho. Y me ha tocado conversar sobre todo con proveedores
que con lágrimas en los ojos me hablan de sus colaboradores y me cuentan cómo tenían buenos ingresos, tenían incluso una perspectiva salarial a largo plazo y que ahora están sobreviviendo en la calle, vendiendo plátanos y viendo qué hacen. Porque ellos sí no están en la industria del delito. Ellos sí quieren trabajar como la mayoría de los panameños. Adolfo, la mayoría de los panameños quiere trabajar. Al panameño no le gusta que le regalen la plata. Esa es la verdad. No, sí, eso sí es verdad, pero tú sabes que, y mira, esa misma gente que anda diciendo que el turismo iba a ser la solución a los cierres, al cierre de Cobre Panamá. Y bueno, y de chiquita también decían lo mismo, que el turismo, ¿no? Que el banano no, pero que el turismo, pero el turismo en Panamá, a 3 años del cierre de Cobre Panamá, estamos igual o peor, ¿no? Y vamos a estar mucho peor luego de las imágenes horrorosas que salieron de cuando un grupo de indígenas en Bocas del Toro sacó a una turista del carro a la fuerza y se la llevaron cargada. Había una persona cargándola por los brazos y la otra por las piernas y se la estaban llevando como si fuera una hamaca. Y se la llevaron, no sé si tuviste ese video, se la llevaron a no sé dónde y tuvo la policía que rescatarla. Eso viajó por todo el mundo. ¿Quién carajo, qué turista va a querer venir a Panamá luego de ver eso? ¿No? Y si tú te vas, vámonos a un país más inteligente o un pueblo más inteligente que nosotros. Y no hablemos de Europa, hablamos de República Dominicana. Ahí la gente, esas mismas personas dicen que Panamá no puede ser un país minero porque Panamá es chiquito, que no sé qué cosa. República Dominicana es más chiquito que Panamá. Panamá tiene 77,000 kilómetros cuadrados. República Dominicana está como en 50, 55 kilómetros cuadrados. Mucho más chiquito que nosotros. Tiene más o menos 4 millones de habitantes igual que nosotros. República Dominicana es una isla, un paraíso tropical, ¿no? Lleno de playas, palmeras, selva, como nosotros. Y tiene 3 minas. Tiene operaciones de minas de cobre, de oro y creo que de plata. Tiene 3 minas operando. Y además recibe 10 millones de turistas. Panamá recibe 2. Y tenemos la mina cerrada, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que eso de que Panamá no puede ser un país minero. Panamá toda la vida en su historia ha sido un país donde ha habido minería. ¿Cómo nos llamaban los conquistadores cuando llegaron aquí la primera vez? Castilla de Oro. Y no lo hacían porque Panamá era verde. No nos llamaron Panamá la Verde, nos llamaron Castilla de Oro, ¿no? Y aquí, ¿cuáles fueron cuando nos independizamos en 1903? El gobierno nacional de esa época hizo cuatro códigos, los primeros, ¿no? Los primeros 4 códigos que hizo. Entre esos 4 primeros códigos estuvo el Código de Minas. Se hizo primero que el Código Civil, porque usábamos el colombiano, ¿no? O sea que Panamá tiene Código de Minas desde 1904. Después se reformó y se hizo otro en 1917. Hasta el actual que creo que tenemos, que es de 1960, que hay que revisarlo. Pero si tú vas a ver, la minería ha estado en toda la historia de nuestra humanidad. Y si nos vamos por otro lado, esto es para darle un poquito de contexto histórico. Sin la minería, la civilización estaría en las cavernas. Estaríamos todos en las cavernas. ¿Por qué en los libros de historia la gente se dividen los periodos de desarrollo y de avance de la humanidad en la época antigua? ¿Cómo se definen? Cada vez que el ser humano podía controlar un recurso natural, había un avance en la civilización. Empezaron con el fuego, ¿no? Después del fuego vino la piedra, ¿no? Y después de la piedra vino el cobre. Después, y le decían la edad de piedra, la edad de cobre, la edad del hierro, ¿no? ¿Y por qué le decían? Porque cada vez que yo podía ir a la edad del bronce, cada vez que el ser humano podía dominar un mineral, un recurso natural, significaba un avance en la civilización. Y entonces ahora
esta gente quiere vendernos que la minería es un retroceso, ¿no? Cosa que no puede ser más absurdo, ¿no? Y los ambientalistas, te digo así porque yo también soy ambientalista, yo no ando tirando basura por ahí ni nada de eso, y a mí me gusta caminar en el medio ambiente, pero yo no me ando inmolando. Yo estoy clarito que el ser humano es primero que el ambiente, que los árboles, ¿no? Uno tiene que cuidarlo y todo, pero tú no puedes mezclar las dos cosas así, no, nada más, Sí, si no viviéramos en el bosque. ¿no? Pero tú ves, vuelvo y repito, o sea, el desarrollo, y ahora ya las edades se están viendo, por ejemplo, de la revolución industrial, y ahora vemos, ya pasamos la revolución industrial, que requería también minería, porque todas las industrias, sus equipos tienen minerales, y la revolución industrial fue lo que hizo que el mundo saltara y saliera de la pobreza feudal y se inventara una nueva clase que era la gran clase media, ¿no? Y ahora estamos en la edad de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial y todo eso, todo lo que tiene que ver con los celulares, los carros eléctricos, la producción de energía eólica, la energía solar, todo eso, los autos eléctricos, nada de eso existiría si no hubiera cobre. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hoy en día el cobre va a tener una demanda enorme, producto de que, uno, hay una escasez en producción. Dos, se ha dicho que el cobre que se necesita para hacer el salto para hacer el salto energético de cambiar la matriz que es mayoritariamente por combustibles fósiles de petróleo, gasolina, diésel a una eléctrica, se va a requerir más cobre que antes. Entonces, Panamá no solamente estamos perdiendo empleo, sino una oportunidad muy grande de aprovechar este boom de recursos naturales de una manera que podamos utilizar esos recursos para el beneficio del país. Sí, la gente va a decir, ay, que hay problemas, que Panamá hay corrupción, bueno, Panamá tiene muchos problemas como todo el país, todos los países, pero Adolfo, eso no es un óbice para no poder hacer lo otro. Adolfo, déjame ir a la pausa Dale. y regresamos porque quiero preguntarte precisamente en ese tema, porque después aparecen los expertos y te, y te lanzan unos mensajes y la gente queda confundida. Y yo quiero que hablemos un Bueno, poco hay de eso. expertos y hay Claro, expertos. claro. Vamos a hablar de eso al regresar. Estamos a esta hora conversando con el abogado Adolfo Linares. Estamos hablando sobre el plan de preservación, el tema, la situación económica y social del país en este momento y el impacto de la posible apertura de la mina de Donoso aquí en La Mañana en Compo Radio. Está con nosotros el abogado Adolfo Linares y estamos conversando con él, quien amablemente pues está con nosotros temprano. Y quería preguntarle, sabes que Adolfo, sabes que cuando comenzó a ventilarse en medios lo que ya todo el mundo sabía hace mucho tiempo, la contaminación de los ríos de Azuero, que no es de ahora, tiene décadas, no es de hace 70 años, pero tampoco es algo tan Sí, nuevo. pero esa noticia viene hace ya por lo menos Años, más de 10 años, años, escuchándola. años. Y Sí, sí. nadie hacía nada, y no había ambientalistas, y no había protestas, y no había nada. Pero bueno, apareció quien dijo, porque eso es un argumentario, evidentemente hay un argumentario para ellos, influencers, periodistas, diciendo cómo iba a ser el Estado con la mina si ni siquiera podía garantizar el suministro de agua a las poblaciones de Azuero. Ante semejante estupidez, bueno, la solución, hay que aplicar la solución NITO, cerrar la industria agropecuaria en Panamá, de un plumazo. Las No, cierras nos vamos a convertir cocher y todo, ya ¿no? pues aquí No podemos comer puerco, pues. comemos, no sé, porque pues eso fue lo que Mira, se hizo, eso fue con lo que se hizo yo con la vi esa minería. comparación. Yo vi esa, yo vi, yo sé quién hizo eso y lo vi en Twitter y me pareció totalmente absurdo. Primero, porque, o sea, no puedes comparar. O sea, el daño que hay en el río La Villa es obvio y notorio. Yo le pregunté a esa misma persona,
¿Dónde está el daño en Donoso? Muéstrame el río, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está? Y no contesta, no contestó. Y no van a contestar porque no hay. Fíjate que de la supervisión ambiental, hay empresas multinacionales como Cobre Panamá, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Canadá. Esas empresas, más que preocuparse por el regulador ambiental local, que se preocupan obviamente porque tienen que cumplir la ley, pero más que eso, ellos se preocupan. Ellos son extremadamente cautelosos y extremadamente estrictos en sus prácticas de mitigación de daño ambiental, porque todas esas empresas, para poder estar en una bolsa de valores, sobre todo las más importantes como Londres, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, etcétera, tienen que cumplir con es requisito que ellos demuestren que tienen los que cumplen con los principios que se llaman ESG, en inglés ESG. Eso significa Environment, Social y Governance. Eso significa que son unos requisitos donde la empresa tiene que cumplir con todo lo relacionado con la protección del ambiente. También tiene que demostrar sus acciones en cuanto a temas de responsabilidad social y que tenga gobernanza, o sea, gobierno corporativo. O sea que además de las normas que hay que cumplir en Panamá, que hay veces que al gobierno no lo hace tanto como debiera hacerlo, tienen que cumplir y rendirle cuenta a los reguladores internacionales, que eso sí hacen su trabajo, ¿no? O sea que esos cantos y esas comparaciones es simplemente una dialéctica que se Precisamente está de eso, tirando de- para engañar, ¿no? Y pre- vuelvo y repito, ¿por qué esa misma persona, ella en especial, al igual que, como dice el doctor, como dice Edwin Cabrera, la arquitecta mentirosa? Eso no es un término mío, eso lo a él le dice gusta, Edwin a él le gusta Cabrera. buscarse problemas con ella, pero bueno. Esas dos personas son las personas que no quieren que la gente vaya a ver la operación de la mina. Y vuelvo y Así repito, es. ¿y por qué no quieren que vayan a ver la gente la vaina? Porque todo el Cuando mundo la gente vaya a ver, se va a dar se cuenta que va a dar mienten. cuenta que es puro cuento lo que están hablando. Todo el mundo se da cuenta que mienten. Eso es lo que pasa. Por eso no quieren. Porque vuelvo y repito, si la mina fuera un desastre ecológico, ellas estarían aplaudiendo a Claro. que todo el mundo fuera a ver. Dejen que la gente Para que vaya se, para que se den entonces, cuenta. entonces ahí tú te das cuenta que se les cae el arroz. Otra cosa que yo digo, no ha habido forma humana. Yo en lo personal he invitado públicamente a varios de los mayores defensores o los mayores detractores de Cobre Panamá a hacer un debate. Pero además un debate con datos, no con relatos, ¿no? Y con información veraz, no inventos. Y no ha habido forma humana, y de parte de las personas, de parte del lado de acá, de los que estamos a favor de la apertura de la mina, estamos dispuestos a sentarnos con Sabrina Bacal o con Raiza Banfield o con cualquiera otra persona, y pongo estos nombres por decir personas de alto perfil que están en contra de la mina, que son muy activas, para que tener una discusión pública. Ok, tú dices que está el río contaminado. Ok, ¿dónde están? Pues muéstrame la foto. ¿Dónde están los exámenes? O sea, no quieren ir a debate porque saben que no tienen argumentos. Porque si los tuvieran, vuelvo y repito, los estarían enseñando. Entonces, al final te das cuenta que es un tema, no sé si es capricho o No, qué. no, por supuesto que no es capricho. Pero vuelvo y repito, la apertura de Cobre Panamá tiene que darse y ojalá se dé lo más rápido posible. Más la apertura si se da la apertura, en unos 6 meses, yo estaba hablando con alguien sobre ese tema, me decía que una apertura, creo que era con René Quevedo, que maneja muchas cifras
René Quevedo, debería entrevistarlo, maneja muchos temas, ahora te voy a dar Sí, sí, datos. él ha pasado por aquí hace poco también. Sí, él maneja muchos datos de temas de trabajo, porque él es consultor laboral. La apertura de la mina significaría 19,000 empleos directos nuevos en los primeros 6 meses y luego del primer año casi 20,000 empleos que se podrían activar de inmediato. Porque también aquellos que abogan porque no, que mantengamos la minería cerrada y podemos ¿cómo es que decía esta persona? Podemos desarrollar otras actividades, La observación otras de aves, actividades. dice. Bueno, observación de aves, pero fíjate que primero, o sea, para empezar, a empezar una industria nueva toma su tiempo. Y aquella referencia a los países cuya observación de aves producía grandes ingresos, todos son países mineros. Y en todos esos países, sí, la observación de aves crea actividad económica. Pero en todos esos, la actividad minera, la economía minera de esos países es mayor. Muy superior. Entonces, y eso además, una cosa no está una cosa no contradice a la otra. Entonces, Yo espero leía, lo personal. Adolfo, yo leía a Dime. un ex director de Inrenare, el antecesor del actual Ministerio ¿Cómo no? ¿Cómo no? de Ambiente, hablar, digo, uno lo ve y uno dice, bueno, esto es un señor que habla con propiedad, está jubilado ya, pero te das cuenta de que a veces son caprichos de viejas glorias. Entonces él hablaba de un estudio que hizo por allá por el año 74, de por qué no se debería hacer, por qué no era viable, por ejemplo, la de Cerro Colorado. Y hablaba de las toneladas que se necesitaba sacar. Pero estamos hablando del 74. En el día de hoy, en el año 2025, es una realidad completamente diferente. O sea, en el 74 no se hablaba de digitalización, de carros eléctricos, de computadora, nada de eso. Además, hoy en día, mira, la gente cuando ve ese hueco que uno ve que es el Tajo, allá en Cobre, Panamá, ¿no? Es que se ve grande y obviamente el Tajo porque tú estás rompiendo la roca para sacar el cobre. Claro. Eso después se llena, bueno, hay dos opciones. Hay uno, no sé exactamente qué es lo que va a hacer Cobre Panamá, pero hay unos que lo llenan de agua y se convierte en un lago con pececitos y todo, así que es full ambiental, con pececitos y caracol y toda esa vaina, ¿no? Para la alegría de los ambientalistas. O se tapa de nuevo y queda la hierba ahí de nuevo. O sea, la recuperación es 100%, es al 100%. Entonces, no es verdad que eso se van a ir y van a dejar esto, pues, que pareciera que es lo que quieren, que están abogando a que la mina se vaya allá y deje esa vaina ahí tirada. ¿Sabes? ¿No? Te cuento una cosa, Adolfo. Que es otro contrasentido. No sé si fuiste en esa época. Yo fui por allá por el 2000, final 2022, justo antes de que pasara todo este revolú. Yo estuve en el 2023, justo Ajá. antes que empezaran las marchas. Bueno, ahí me invitaron por la Cámara claro. de Comercio, que yo fui presidente. Ya estaba operativo. Yo sí hice un recorrido por el Caribe también, que ese es otro tema que antes de finalizar quiero hablarlo. Pero lo que te quería decir era de que ya ellos, cuando comenzaron 6 años atrás, ya habían comenzado a romper roca y ya habían terminado la primera fase del primer punto de restauración. O sea, ahí me tocó ver un punto restaurado, cómo iba a quedar. Entonces, esa es parte de lo que no quieren que la gente vea. Esa es parte por eso es que no quieren que la gente vaya allá a ver qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene que darse cuenta, primero, de que el problema de abrir la mina no es porque Adolfo Linares o Guillermo Ruiz seamos mineros y queremos trabajar allá. Es que vemos la gente la está pasando mal en la calle y necesitamos que vuelvan a trabajar. Es que vuelvan a trabajar, pero sí, es que creo que casi todos conocemos a alguien que dejó de trabajar en el lugar y que le iba bien y que ahora la está pasando jodido. Esa es la verdad. Bueno, fíjate, otra cifra, la pasa es que la gente, la vez pasada en el 2023, actuó de una manera pasional y se fue
O sea, Bueno, la gente tiene que, la la, pasión siempre existe, la pero verdad es uno que la debe gente ser, estaba harta del gobierno y ese fue el principal detonante. y hay que ver, y el gobernito manejó el tema de una manera pésima y pusilánime, cobarde, porque metió la cabeza como el avestruz y simplemente cerró los ojos y aquí no está pasando, y dejó que el país lo destruyeran los que ahora los mismos que ahora quieren hacerlo igual. Y la única diferencia es que Mulino sí está cumpliendo la ley de poner orden cuando hay personas que quieren es el desorden y el caos, ¿no? Pero ¿cómo no se va a sentir? Fíjate, otra cifra que es bastante, eh, bastante representativa del hueco que tenemos. El hueco no está en Donoso, el hueco está en la economía que se creó producto de ese cierre. O sea, más o menos se calcula que la mina dejó si la mina hubiera estado operando en el 2024, se hubieran recibido más o menos unos 1.700 millones de dólares, ¿no? Se calculan que 500 millones más o menos en impuestos y regalías, unos 250 millones más o menos en salarios y sueldos, y eso incluye pago a pensiones, a la caja del Seguro Social, y casi 1.000 millones de dólares en compras a empresas locales por los bienes y servicios que adquiere la mina. 1.000 millones de dólares. Eso es más de lo que compra el Canal de Panamá en un año. El Canal de Panamá se gasta más o menos 600, 700 millones de dólares al año en esto, ¿no? En compras de bienes y servicios, y sobre Panamá era 1.000 personas. Yo en lo personal, la empresa donde trabaja mi esposa, que era proveedor de la mina, entre otros proveedores, tenía otros, pero la pobre Panamá era, no voy a decir que era el más importante, pero uno de los más importantes. Apenas cerró Cobre Panamá, despidieron a 14 personas. Y el departamento que atendía la mina se cerró, pues. Y esas 14 personas quedaron en la calle, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? Como dice por ahí Chepirito, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno, bueno, vuelvo y repito, no quiero ser cansar, yo creo que es una buena noticia lo que escuchamos ayer del presidente de la República. Es imperativo, es necesario que esa operación reinicie lo más rápido posible. Panamá lo que necesita son empleos y empleos rápidos, y no hay ninguna industria. En lo que tú empieces a promover el turismo, eso va a demorar varios años. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a demorar? Va a venir otra empresa aquí a Chiquita, a Changuinola, a abrir esa operación de bananos. Fíjate que Puerto Argüelles pasó lo mismo, hace 30 años cerró y más nunca. Puerto Argüelles, que era quizás, no quizás, Puerto Argüelles era una de las ciudades más pujantes en Panamá. Tenía golf, cancha de golf, tenía sí, teatro, boutiques, centros de diversiones, y ahora es un pueblo fantasma. 30 años después, nadie ha querido llegar ahí a sembrar nada. Y lo mismo puede pasar en Changuinola, ¿no? Así que, con Cobre Panamá hay la oportunidad de generar por lo menos 20.000 empleos en un año enseguida, y esa oportunidad no se puede perder. Es más, qué contradicción o qué ironía más macabra que aquellos que se quejan del supuesto desempleo o de que hay salarios bajos son los que están destruyendo los empleos formales, ¿no? Y aquellos que dicen que la educación, que el gobierno no, y aquellos que dicen pelear por una mejor educación, pelean ¿cómo? Cerrando las escuelas, ¿no? Que ese es otro tema que yo creo que aquí deberían haber responsabilidades civiles y penales, porque el daño que se le está haciendo a la generación, ¿tú te imaginas el pelado que está hoy en sexto grado y el pelado que está hoy en sexto año? En el 2020 estaban en primer grado y en primer año respectivamente. En esos 5 años, ¿no?
Cuando el pelado ese se graduó de sexto grado y el que está en sexto año se gradúa para la universidad, en ese periodo de 5 años, perdieron más de 500 días de clase, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Eso Entonces, es... yo creo que, y no me quiero No, desviar no del hay tema, forma pero de yo creo recuperar que eso. en las próximas reformas constitucionales que tienen que darse en algún momento, yo creo que hay que introducir una norma que establezca que, si bien es cierto, se le reconoce a los gremios magisteriales el derecho a la huelga y a su sindicalización, pero se les debe prohibir que esas protestas impliquen o afecten el cierre de las escuelas, o afecten el año escolar o el cierre de la escuela. No se deben permitir los paros de clases en las escuelas públicas, e igual debe suceder con el sector salud, pero aunque el sector salud se porta un poquito mejor. Así como pasa en el canal. En el canal, la ACP, hay libertad de asociación, de sindicalización, pero no pueden cerrar el canal. No. Las operaciones tienen que seguir. Pero lo mismo tiene que pasar y se debe penalizar cualquier intento de cierre de escuelas a la fuerza. Eso no puede ser que cada vez que aquí a algún gremio magisterial se recurra a cualquier cosa, la solución de protestar es simplemente cierra. Y yo aplaudo también que el presidente Mulino, por primera vez, el primer presidente que se ha atrevido a hacer lo correcto de no pagarle a aquellos docentes que no están laborando, porque si tú no vas a trabajar, pues yo no voy a trabajar, a mí no me pagan, ¿no? Y Así peor es. aún, cuando están supuestamente parando clases, han parado las clases por una ley, la 462, que no los afecta en nada. Es un capricho, o simplemente un Es un capricho tema político, ideológico. ¿no? Les interesa tumbar al gobierno, eso es lo que querían. Así de sencillo. Así que yo creo que, y no les deben de pagar, y yo creo que, bueno, el presidente lo dijo ayer, que no le van a No le pagar. va a pagar, no le va a pagar. Piensa que es Así relajo. que Pero, Adolfo, yo, yo, una de las cosas antes de finalizar que te quería decir era de que uno puede evaluar la situación real cuando se da cuenta de que si hay una provincia que no ha entrado en la vorágine de protestas ni de paros, y que, por cierto, hoy casi toda la provincia está dando clases, es Coclé. Porque el bueno, impacto que no han sabía. tenido del cierre de la mina ha sido tan fuerte que han sido conscientes del desastre. Bueno, fíjate, o sea, bueno, la mina, No se habla parece de que, eso. bueno, la mina está en Donoso, Donoso está en Colón, pero se entra por Claro, pero Peronomé, el no impacto se entra por económico se Coclé, notaba en porque Coclé. y porque del lado del Caribe no hay mayores poblados. O sea, esa Así es es. la ciudad, los centros urbanos están del otro lado de la cordillera, que esa cordillera está entre Colón y Coclé, y se entraba por la Pintada, por Así Coclé, es. el avance que ha habido en Penonomé es notorio, es visual, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? El crecimiento económico, el urbanístico, de empresas, todo eso ha ¿Tú te quedado acuerdas que de la nada. cuando estábamos pelados, pero no me era para parar ahí cuando uno iba para el interior, ahí en la bomba? Sí, ¿cómo es que? Ese era Pedonome para nosotros. Sí. Ahora es Uno un paraba o en pueblo, el una hotel a ciudad la ya. derecha o a la izquierda, que se llamaba la Tinada, ¿no? Era, Ese, ¿cómo se sí. llama? Sí, sí. Uno paraba ya a comer su Bueno, chicharrón y su buñuelo. imagínate eso, ese pueblito Pedonome a lo que es hoy. El No, sí, impacto sí, que sí. tuvo Y 5 años de fíjate que operación de la mina. yo, yo tengo uno de mis mejores amigos, bueno, son tres hermanos trillizos. Yo tengo uno de mis un grupo, ellos son penonomeños, y parte de los negocios que tienen es de crear urbanizaciones, ¿no? Y él me dijo, Chuleta, ellos perdieron 40% de un proyecto que de no sé cuántas cientos de casas eran personas que trabajaban o tenían relación directa con Cobre Panamá, y perdieron sus casas, no pudieron seguir pagando, ¿no? Y me parece horroroso, de muy mal gusto y casi hasta maléfico, de que los detractores de Cobre Panamá o de la minería andan diciendo y que no, pues si tú puedes hacer otra cosa, no sé, como que si cambiar
de profesión, sobre todo una profesión como ingeniero de minas y todo este tema que tiene que ver con eso, abunda. eso no se cambia así nomás. Por ahí había otra influencer diciendo de que había que imagínate eso, yo casi me caigo para atrás. Decía que bueno, los empleos de Cobre Panamá se pueden salvar con que el gobierno pase una ley y obligue a cada empresa del país a emplear a 2 o 3 personas más. Y Sí, ¿qué está hablando? O sea, por el amor de Dios. No, pero yo me reservo el nombre para no no, personalizar las mejor cosas. ni saber. Pero uno está escuchando una narrativa que te das cuenta que es simplemente para crear miedo, aprovechándose de la ignorancia de las personas y también de que en las redes sociales hay esta serie de noticias corren como pólvora, ¿no? Hay sí la verdad, no hay un pequeño grupo de panameños que tienen su patrimonio bien, pero se la tiran de izquierdistas y están detrás de muchas organizaciones que confunden a la gente. Sí, sí, no. Pero yo estoy bastante positivo. Yo creo que la mayoría del pueblo panameño se ha dado cuenta que estas personas definitivamente no están hablando con la verdad. Yo espero y yo espero que ahora con el inicio de estas negociaciones se puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Panamá tiene que prepararse para la conversación que todos tenemos que tener de una manera racional. El reflejo que estamos dando hacia afuera, producto de estos cierres de los últimos 3, 4 años, es que pareciera que en Panamá no estamos listos o no sabemos dialogar. Y aquí debemos prepararnos para poder dialogar los enormes temas que tenemos pendientes producto de la desidia de los gobiernos anteriores, ¿no? El seguro social fue uno, que el presidente Mulino, quiéralo o no, te guste o no, afrontó el problema y pasó la ley. Una ley que se discute, que ahora dicen que fue inconsulta. O sea, ¿cómo va a ser inconsulta, por el amor de Dios, si esa ley tuvo 6 meses en la Asamblea discutiéndose el primer debate? Se apuntaron 700 personas para hablar y al final fueron como 500 y encima después hubo un periplo por todo el país y después se aprobó en tercer debate, ¿no? Con las 2/3 partes de la Asamblea, ¿no? Tenemos que hablar el tema bueno, ahora vamos a empezar el diálogo de la apertura de Cobre Panamá. Y lamentablemente yo no espero cosas diferentes de los detractores de la mina, ¿no? Pero espero que recapaciten y se unan al debate, a la discusión, ¿no? Pero no creo que vaya a pasar. Y tenemos que sentarnos a hablar del tema de Río Indio, que el tema de Río Indio es un tema importantísimo para el canal, pero más importante para la población, porque tiene que ver con tener más agua para la población. Ahora resulta que también no quieren agua, pues. No sé, los que se oponen al Río Indio. ¿Será que no quieren que tengamos más agua? ¿No? O sea, mira lo absurdo que es. O sea, lo absurdo que es todo esto, ¿no? Así que yo espero que Panamá tiene que aprender Panamá, no, yo creo que el problema no es Panamá ni no, es que estos grupitos son el problema. Y yo creo espero que la dirigencia de Suntra que reemplace a los que han salido corriendo por ahí, sea más sensata y entienda de que el sindicalismo no está para confrontar a la empresa y tratar de cerrarla, sino para preservar los empleos, ¿no? Y negociar mejores condiciones para sus agremiados, de una manera civilizada, Así ¿no? mismo Pero es. también el sindicato tiene que proteger que esa empresa no quiebre, porque si quiebra la empresa, se pierden los empleos. Así es el sindicalismo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Tú ves que inclusive ellos mismos se quitan a veces en situaciones económicas El no muy salario. buenas, se quitan el salario, Sí. trabajan menos, etcétera, no sé qué. No, pero aquí no, aquí la gente piensa que la plata se imprime o se saca de los árboles. Aquí es, pues, destruyamos la empresa y que después venga el gobierno y nos la compre y nos pague. Es una cosa Sí. estúpida. Pero bueno, Adolfo, te mando un gran abrazo. Un gusto Gracias, conversar Emiliano, contigo gusto verte, siempre. hombre. Y nada, nos vemos por ahí, pues. Seguro Dale. próximamente.